En la obra se ven representadas dos personas muy tristes y conmovidas, que al parecer tienen un vínculo fuerte por la forma en la que ella se aferra a él. Esta imagen representa las miles de historias que han vivido las familias colombianas y muchas familias alrededor del mundo debido a la guerra que ha surgido a través de la historia. Nos lleva a pensar la triste realidad que han enfrentado muchas familias a causa de las guerras, donde muchos militares han tenido que abandonar su hogar por ir a defender un país, sin saber si van a poder volver a ver a sus seres queridos. Elegimos esta obra porque logra expresar mucho emocionalmente, refleja el gran dolor que dejan las despedidas y más cuando no se sabe si la persona va a poder regresar. Nos llevó a reflexionar mucho sobre esta problemática que ha sido parte de la vida de muchas personas. En esta imagen vemos emanar emociones de tristeza, angustia, miedo, sufrimiento y dolor. Estas emociones han estado presentes en la vida de las personas que de una u otra forma han hecho parte de la violencia y de las diferentes problemáticas que se viven en un país. En el caso de nuestro país, esto lo podemos ver en el conflicto armado, donde las personas han tenido que dejar sus hogares y desplazarse a otro lugar para empezar de nuevo. Otros se han quedado esperando a que sus seres queridos que se encuentran desaparecidos regresen. Por otro lado, tenemos a los soldados que se enfrentan a diario a este conflicto arriesgando. Podemos ver en esta imagen una escena emotiva en la que se ven reflejados rasgos gestuales que comunican la emoción del momento. Los personajes de esta obra tienen gestos corporales y rasgos gestuales que denotan tensión y emociones como tristeza y dolor. La mujer con las manos en el rostro refleja que está llorando. Su postura inclinada y encorvada también demuestra una sensación de dolor. El hombre que se despide por su postura corporal parece estar tan afligido como ella. Vemos que los personajes se abrazan con fuerza, tratando de aferrarse el uno al otro antes de separarse. Por otro lado, los colores de la obra reflejan también la tristeza que se está viviendo en esta escena. Aunque por fortuna nosotras hemos crecido en un entorno en el que no se han presentado tantas problemáticas, esta obra despierta en nosotras expresiones emocionales de tristeza y angustia, porque pensamos y nos lleva a reflexionar en todo lo que han vivido y viven muchas personas a consecuencia de las guerras, teniendo que separarse de las personas que quieren por ir a enfrentarse a estas sin tener la certeza de poder regresar. Nos parece que esta es una situación muy dura y dolorosa por la que lastimosamente han tenido que pasar miles de personas. Corría el año 1914. Carlos y Clara estaban felices porque después de 3 años de noviazgo por fin se habían casado y habían iniciado la vida juntos que soñaban. Pero este momento feliz se vio interrumpido cuando Carlos recibió una carta en la cual decía que lo estaban requiriendo para servir en el ejército durante la guerra. Esta noticia los dejó devastados, en especial a Clara, que no quería que su esposo se fuera a enfrentar esta situación tan riesgosa, pero igualmente lo apoyó a pesar de la angustia que esta le causaba. Al llegar el día de la despedida, ambos se aferraron y lloraron desconsoladamente. Pasados los días y las semanas, a pesar de estar recibiendo constantemente las cartas de su esposo, ella se sentía muy sola y asustada de pensar en lo que podía estar viviendo. Con el transcurrir del tiempo, las cartas ya no llegaban con tanta frecuencia, razón por la cual Clara empezó a pensar lo peor. Pensaba que a su esposo lo habían herido en combate y finalmente así fue. La noticia confirmándolo llegó y ella estaba destrozada. Su pareja estaba gravemente herida en otro país al cual ella no podía ir, pero a pesar de todo esto, ella tenía la esperanza de que su esposo se recuperaría y eso se cumplió. Con el pasar de los días, él pudo estar bien y regresar a su país. Al volver, ella notaba que él ya no era el mismo. Las experiencias vividas de la guerra lo cambiaron totalmente, pero a pesar de esto, ella estaba feliz por su regreso y lo ayudó en su recuperación. Tiempo después, gracias al amor que ella le brindó, logró que él volviera a ser el hombre de antes y finalmente pudieron formar el hogar que siempre desearon. Relacionamos esta obra con las guerras que se han vivido en Colombia, una de ellas la Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto civil disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Lo relacionamos porque participar en el conflicto no siempre fue un acto voluntario. Muchos de los hombres que participaron en la Guerra de los 1000 días fueron llevados a la fuerza hasta los campos de batalla, sin saber si iban a volver con vida, se despedían de sus familias y partían a los combates que se fueron extendiendo por diferentes departamentos de Colombia, dejando más de 100.000 muertos tras 1.130 días de enfrentamiento entre liberales y conservadores. Exposición Medellín, Pulso de Ciudad. ¿Qué es representado? Instalación Aranjuez. En esta obra está representada la vivencia del entorno urbano de un barrio, donde confluyen los intereses de vida, de procesos sociales y prácticas artísticas, desde las relaciones y acciones de sus integrantes en comunidad, de la cual hacen parte y ocupan un papel importante que da testimonio de la cultura colectiva que representan. ¿Cómo es representado? Esta experiencia estética está representada con herramientas y técnicas artísticas no convencionales respecto a otras formas del arte. A manera de instalación se demarca un espacio de acción territorial, donde convergen varios elementos simbólicos que definen la forma y el carácter de la cultura urbana.
¿Qué le da a pensar esa obra? Es la expresión, el diálogo, el lenguaje y estilo de vida de una comunidad que hace parte de la experiencia artística de la ciudad, que están en un proceso de transformación de lo que entendemos como arte, plasmando sus memorias, emociones, experiencias y sentires, a través de la creación simbólica, la iconografía, la estética de la cultura urbana a la que representa. ¿Por qué se eligió esta obra? La primera impresión fue el impacto visual, la puesta en escena de todos esos elementos compositivos que la conformaban, el permitir que como espectador se pudieran involucrar haciendo un recorrido espacial y a la vez ser parte de la acción imaginaria de ese territorio que allí se daba y en el que uno se conectaba instantáneamente. Al identificarse emocionalmente desde allí mismo y en ese lugar de una manera distinta a la realidad que está afuera y que se nos vuelve en algo tan cotidiano, normal, como parte del paisaje que habitamos, y la cual no percibimos con tanto deleite y gozo, como lo que sentimos al contemplar. ¿Qué expresiones emocionales ve emanar en la imagen? Se aprecia a un joven con una mirada desconfiada e introspectiva de lo que está pasando a su alrededor, con una entidad propia en su forma de vestir y vivir, llena de símbolos que reflejan su identidad en torno a una cultura de vida que representa y la cual se transforma en la obra. En una realidad artística diferente, donde visualmente se sublima el contexto del urbano, que algunas veces se da como marginal y sórdido, en un barrio cualquiera de Medellín, en una experiencia pictórica, escultórica y estética, que nos genera emociones que nos hacen actuar de manera diferente de la manera en que reaccionamos cuando sentimos emociones en la vida real. ¿Cuáles son los rasgos gestuales que la imagen presenta, que le sirven para establecer las emociones antes señaladas? Esa mirada desconfiada y prevenida, de aspecto duro y poco sociable del típico joven de cultura urbana, que necesita sentirse parte de un grupo y de un lugar, que lo comprenda, acepte y valore, con sus gustos en la música, forma de vestir, ideología, forma de pensar, actuar y hablar, que no encuentra en su entorno familiar y que lo conduce a pertenecer a un grupo, para evadir los problemas de pobreza, falta de oportunidades y violencia familiar, con las que generalmente se topa. La experiencia de la obra de arte permite comprender mejor el mundo real en el que vivimos, vemos, escuchamos o tocamos la realidad de manera diferente. La manera en que sentimos emociones en la experiencia de una obra de arte es diferente respecto a la experiencia emotiva en la vida real normal. ¿Qué expresiones emocionales despiertan en usted la contemplación de esa obra? Fue emocionante y sorprendente contemplar una obra de arte, representada desde una técnica artística diferente a lo que normalmente se encuentra en un museo. Esto permitió vivir esta experiencia desde otro punto de vista y es como espectador poderse involucrar con ella. Desde el recorrido espacial como acto, con los elementos simbólicos y los objetos comunes adquiridos, zapatos, tenis, que cobran un carácter de objeto artístico e interactúan con otros elementos, fuera de su contexto habitual, puestas intencionalmente para causar sensaciones y emociones autosugestivas diferentes en el espectador. ¿Qué historia construiría en torno a esta obra? Una familia del Urabá chocuano emigra a la ciudad de Medellín tratando de evadir las dificultades de pobreza, dificultades sociales y políticas que allí se vivían y se establecen en el barrio 20 de Julio, Comuna 13. Uno de sus integrantes, un adolescente de 15 años, tímido y retraído, pero con grandes habilidades para la danza y el baile, es detectado e influenciado por su prima a participar en el grupo de baile, al cual ella pertenece en la Comuna 13. Poco a poco, con disciplina, preparación y entrenamiento, Julián Moreno entra a ser parte del grupo y se inician las presentaciones que hacían, hasta que tiempo después la familia de Julián encuentra la forma de irse a vivir al otro lado de la ciudad, a un barrio de invasión, impidiendo que Julián pudiera continuar yendo a ensayar para los eventos que montaban para las presentaciones en ese grupo, por la dificultad más que todo para transportarse. Pero la motivación, la autoestima que ya tenía por la aprobación con la que gozaba, empoderó al joven para animarse a conformar su propio grupo de baile y a formar jóvenes talentosos, con capacidades para la danza y con toda la intención de transformar sus vidas desde la experiencia artística. Historia cultural, relacionada con esta obra. La Comuna 13 es un referente de resiliencia ante la adversidad. El arte ha sido un medio transformador de una realidad vivida en la guerra, el narcotráfico, el control de bandas, la pobreza y la violencia, por un territorio de paz, emprendimiento, de convivencia de comunidades migrantes que vienen a la ciudad en busca de oportunidades. Hoy en día se reconoce este lugar tanto en la ciudad, en el país, como por el turismo que llega desde muchos lugares del mundo, por los tours que nos permiten apreciar los sorprendentes murales, presentaciones de artistas urbanos, pintores, que han cambiado esa cruel realidad por arte y cultura.
Tras el recorrido por la exposición Medellín, Pulso de Ciudad, pudimos observar en las diferentes obras de dónde viene la ciudad, las problemáticas y transformaciones que se han vivido en las últimas décadas, así como también las formas en que éstas se han ido afrontando. Una de esas formas ha sido el arte, que ha ido inspirando a muchas personas a luchar y cumplir sus sueños a pesar de la adversidad. En las comunas, en los últimos años se ha venido usando el arte como parte de los procesos sociales y comunitarios, en los cuales se han sustituido las armas por los grafitis, el baile y la música. Exposición versión libre de sucesos en la colección MAM. ¿Qué tienen de particular esas obras? La exclusión y censura hacia la obra de estos artistas por una sociedad que cuestiona el supuesto desafío de las órdenes morales que estos plasman en sus obras, al mostrar la sordidez y el caos de la vida nocturna, prostitución, consumo de drogas, la vulnerabilidad de la mujer, los hombres travestidos, a través de un lenguaje iconográfico lleno de simbolismo. Porque esas obras producen rechazo social. Lamentablemente, el desconocimiento de la lectura gráfico, visual y simbólico no nos permite entender que la obra de arte trata la representación ficticia de la realidad por medio de imágenes y sus relaciones simbólicas, cuya finalidad no es la denuncia de diversas situaciones sociales y morales que producen rechazo en aquellos que no comprenden que la obra trasciende, transforma, sublima y recrea estos hechos de la realidad por procesos creativos que proponen una nueva realidad, utilizando distintas herramientas técnicas, ideas y elementos compositivos y estéticos que se apartan de cualquier tipo de censura. ¿Cuáles son los prejuicios que cuestionan esos artistas? Esa no es la intencionalidad del artista, pues diríamos que los prejuicios son algo que se copia y se reproduce, sin ningún proceso de transformación, que no requiere ni exige una participación del intérprete, o sea, del artista, y del espectador, y tan solo permite su reconocimiento, sin ser nada más que un acto banal y superficial y de adoctrinamiento, que iría en contra de toda la experiencia y sensibilidad del artista. El arte está liberado de la utilidad cotidiana, de la comunicación habitual, es lo extraordinario. Delante de la obra de arte no actuamos de la misma manera cuando estamos delante de una situación real. Tras visitar cada una de las salas anteriores, se puede afirmar que una de las salas, por las obras que allí reposan, es más apropiada para producir una experiencia estética que otra. ¿Por qué? No, ya que en cualquiera de esas salas se puede producir una experiencia estética, dado que la experiencia estética es una experiencia subjetiva que se produce cuando una persona se encuentra en contacto con una obra de arte, que le produce una sensación de belleza o agrado estético, por lo que cada persona puede tener una experiencia estética distinta frente a una misma sala donde reposan las obras de arte, y esto va a depender de factores como la cultura, la educación, las emociones y la sensibilidad individual. Nuestro paso por el museo lo identificamos con el nivel de experiencia catarsis, porque al pasar por las diferentes salas pudimos observar el interés de los artistas por mostrar la violencia social y política en la historia del país, que no han sido ajenas a la escena del arte y que han acentuado su interés bajo la premisa de exponer las divergencias, polarizaciones y denunciar abusos, donde logramos sentirnos conmovidas emocionalmente, de ahí que experimentáramos una amplia gama de emociones como la felicidad, la tristeza, el asombro, la empatía, la nostalgia, la tranquilidad o el miedo, donde la experiencia estética pudo intensificar nuestras emociones y hacernos sentir más profundamente. Esto se debe en parte a que la obra de arte nos ofrece una forma segura y controlada de experimentar y procesar nuestras emociones, lo que puede ser especialmente útil cuando se trata de emociones difíciles o complejas. Además, las emociones y la experiencia estética están conectadas de manera intrínseca y pueden influenciarse mutuamente en la percepción que tenemos de una obra de arte o de cualquier otra experiencia estética.